Hola, a continuación vamos a explicar cómo se afila una broca para metal de uso universal. Para este caso la vamos a afilar a 118 grados. Las recomendaciones nos dicen que mientras más duro es el metal, más obtuso será el ángulo, y mientras más blando, más agudo. No olvidemos tomar algunas precauciones antes de afilar, como utilizar lentes protectores para evitar que alguna partícula ingrese a nuestra vista. A veces por descuido podemos ocasionar algún accidente. También esta herramienta es de gran utilidad, se llama goniómetro, nos ayuda para medir los ángulos de la broca que vamos a afilar. Iniciamos la explicación primero desgastando la punta de la broca. Podemos observar, ya desgastamos la punta y a continuación iniciamos el afilado. Entonces, cuando iniciamos un afilado, debemos tener en cuenta que la punta de la broca siempre debe quedar al centro. Cuando la broca no queda, cuando la punta no está centrada, tenemos diferentes problemas, como puede ser la perforación ovalada o el diámetro mucho mayor que el diámetro de la broca. Entonces, iniciamos el afilado de esta manera. Para evitar destemplarla debemos siempre enfriarla repetidas veces. De esta manera conseguimos que la broca no sufra alteraciones en sus propiedades. Es muy importante cuando realizamos el afilado o el destalonado que debe ser siguiendo las recomendaciones. Cuando el destalonado es mucho mayor del recomendado, que se recomienda 12 grados, la broca se puede romper con facilidad la arista cortante o las aristas cortantes. Vemos que ya le vamos dando forma. Cuando estamos en este trabajo continuamente, nos es fácil aproximar el ángulo, pero siempre es recomendable utilizar alguna regla para comprobar el ángulo. En este caso, para refrigerar o enfriar la broca, estamos utilizando petróleo. Esta herramienta, que se llama goniómetro, nos permite comprobar si estamos afilando de una manera correcta, ¿no? Esta herramienta sirve para también comprobar el afilado de otras herramientas en la mecánica. Bueno, de gran ayuda. Comprobación que ambos ángulos están iguales.